Buenas tardes a todos y todas, sobre todo. Bueno, hoy estoy de nuevo aquí en el segundo capítulo de Mujeres Grandiosas. A continuación voy a invitar a nuestra invitada de hoy, Romina. Y bueno, vamos a darle el paso, me presento un poquito y a continuación doy el paso a Romina. Bueno, yo soy Mercy, soy profesional, para quien no me conoce, profesional del sector educativo. Llevo años acompañando a familias y me di cuenta que realmente quería acompañar a la mujer en todas las vertientes, no solo como madre, sino como profesional, como terapeuta, como en todas las vertientes quería acompañar a las mujeres. Y decidí este camino del coach motivacional para empoderar, para, bueno, básicamente ayudar a la mujer a sentirse mejor. Entonces, bueno, empiezo esta serie de entrevistas con mujeres grandiosas, mujeres que dedican su vida a ayudar a otras mujeres, como es el caso de Romina. Entonces, bueno, le voy a dar paso ahora mismo, que ella está por aquí, esperándome. Un segundito. Vamos a ver si puede entrar Romina. Aquí Buenas, está. Buenas tardes, ¿cómo estás, Romina. Mercy? ¿Todo bien? Los pelos con la humedad muy volados, pero vamos bien. Bueno, estupendamente. Bueno, comentaba un poco quién era yo, Romina, Te escuchaba. y todavía no había dado paso a explicar por qué he decidido invitarte, que muchas gracias por estar aquí. Gracias a Eh, ti. esta esta serie de mujeres, esta serie de entrevistas, no podía faltar tú porque, bueno, como mujer que inspira, que acompaña a procesos transpersonales tan profundos, desde una mirada tan humana, tan cercana bueno, desde una conciencia y un respeto hacia ti misma y, por supuesto, al otro, no podía ser otra cosa que invitarte a ti, Romina. Eh, Romina Gracias. trabaja la terapia transpersonal, que ahora veremos un poquito, basada en la psicología de Carl Gustav Jung, aunque Romina trabaja multitud de terapias con su compañera de Punto Prial. Entonces, bueno, desde tu mirada, Romina, quiero darte las gracias y empezar de lleno a esta entrevista. Entonces, bueno, En principio, gracias por este espacio, por invitarme a este lugar de mujeres grandiosas, que me tengas dentro de este espacio para mí también es importante y te agradezco desde ya. Bueno, pues Romy, vamos a empezar con una Cuando quieras. pregunta que es potente, pero bueno, vamos allá para que te conozcan un poquito, porque yo tengo la suerte de conocerte a nivel profesional y personal, pero ¿quién es Romina? Pregunta potente, como lo has dicho. Esta es una pregunta, mira que curioso, suelo empezar muchas veces con esta pregunta cuando alguien comienza la terapia, ¿no? Y es una pregunta que parece muy simple, pero a la vez es bastante, diría, compleja de responder en el sentido de cómo nos entendemos y de quiénes somos. ¿Qué te puedo decir en este espacio? Te diría que Romina es un ser en constante evolución, que está constantemente ayudando dentro de la humildad que se puede tener en este plano terrenal a mujeres, bueno, a hombres también, ¿no? A otros seres a evolucionar, a crecer, a ese crecimiento personal que tanto necesitamos y sobre todo a el autoconocimiento como piedra fundamental del proceso. Exacto, Ese es yo. tocaremos algunas cositas justo que has comentado. Romy, la segunda pregunta que yo te quería decir es justamente ¿qué te llevó a dedicarte al acompañamiento terapéutico? Yo creo que estas cosas en realidad se saben desde siempre. De hecho, las sabemos, pero hay momentos en la vida en las que no encontramos la forma de nuestro propósito. Y cuando no la encontramos no sabemos bien hacia dónde nos vamos. Yo creo que desde chiquita tenía muy claro que quería ayudar a la gente, quería que la gente fuese más feliz de algún modo.
Y me llevó camino, entender que era por acá. Me desvié muchas veces aún sabiendo que este era el camino, hasta que finalmente, bueno, hasta que finalmente di el paso y entré en este acompañamiento terapéutico y bueno, me siento muy feliz. ¿Qué me llevó? ¿De dónde nació? Esto creo que es del autoconocimiento profundo, de entender para qué vinimos, de dónde vinimos, qué es lo que queremos, nuestro camino de vida, básicamente. Y Ujú. vuelvo otra vez a lo del autoconocimiento profundo, porque si uno no se conoce, en realidad el norte, como decimos, no lo podemos ver. Exacto. Y Romy, porque claro, antes de toda tu formación, ¿cómo era esa relación contigo misma? Bueno, a ver, yo creo que formación dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico lo he ido haciendo desde muy jovencita. ¿Cómo, digamos, fui amalgamando todas las terapias en las que me fui formando? Creo que fue por una necesidad propia, ¿sí? En un comienzo, antes de conocer este mundo de la terapia transpersonal, tal Ujú, vez mi relación era muy desde, el gesto sería de acá hacia arriba, ¿no? Era de la cabeza y de intentar conectar espiritualmente. Y digo intentar porque para poder realmente lograr esa conexión ujú. espiritual, debemos tomarnos como un todo, debemos estar integrados, debemos entendernos como seres en distintos planos. Y creo que antes de entrar, como decías vos, a este tipo de terapia, mi relación era como muy desconectada con mi cuerpo, desconectada con mi emoción. Entonces era como, siempre hacemos el gesto, ¿no? De aquí hacia arriba o completas. Yo, la verdad que me causa curiosidad escucharte porque aunque yo no trabajo la misma tipología de terapia, aunque la respeto profundamente y la comparto porque he tenido la suerte de trabajarla contigo cuando lo he necesitado, la sensación de antes de trabajarme en profundidad, antes de ser profesional que me dedicaba a ayudar a los demás, la sensación que tú dices, ¿no? De aquí para arriba, yo me sentía, miro a aquella Mercy como un pollo sin cabeza, Uh -huh. realmente, ¿no? De aquí para allá, buscando por esa misma desconexión contigo misma, con tu ser, con tu persona, y, podemos ser de distintas formas de trabajo, metodologías, que llegamos a ese punto, ¿no? De conexión. Y conexión, básicamente, sí. Es eso, es poder llegar a entendernos en todos los planos que habitamos, por lo menos en los esenciales, como para que esta conexión fluya, que si no, estamos fragmentados. Ujú. Y la idea es poder precisamente llegar a esa integración, entendernos desde los distintos planos, sobre todo porque somos espíritu haciendo tierra, básicamente. Somos seres humanos, pero porque estamos transitando una experiencia terrenal, pero es el alma, en definitiva, es la que atraviesa esta experiencia. Ujú. Entonces, integrar todos estos planos es lo que nos lleva a sentirnos más completos. Mientras no lo podamos hacer de la forma correcta o dejemos anulados algunos de estos planos, como el emocional o el corporal, lamentablemente vamos a sentir este vacío o esta sensación de que no es suficiente. Entonces, creo que es por ahí. Bueno, ahora viene una pregunta bastante profunda y es, ¿qué fue lo más desafiante, Romy, de empezar a mirarte en profundidad? Lo más desafiante creo que es precisamente animarse a entrar en lo que nosotros llamamos la sombra, animarse a entrar en un lugar desconocido, que somos nosotros mismos, ¿no? Pero es entrar en ese lugar y empezar a descubrir cosas que de una manera u otra te llevan a una vulnerabilidad humana y empezar a sentir eso, a mover esa coraza, es el gran desafío. Si nosotros Ujú. tenemos, por supuesto que tenemos una máscara, una coraza que nos defiende, pero cuando empezamos este tipo de procesos, la idea no es romper la coraza, sino movilizar esa coraza, flexibilizar esa coraza. Sabemos que va a estar ahí para defendernos, en definitiva, pero tenemos que aprender a flexibilizarla. Y flexibilizarla implica como un gran descongelamiento. Es decir, vos venís y estás
completamente anuladas en algunos sentidos, ¿sí? Y esto empieza como a descongelarse, a moverse, y ahí aparecen las emociones, aparece la percepción, aparece entendernos desde lugares que nunca nos habíamos visto, a sentirnos desde lugares que nunca nos habíamos sentido. Entonces, creo que ese fue el gran desafío, poder integrar en todos estos planos y empezar a entenderme. Ese fue, te diría que el mayor desafío. Bueno, es súper interesante lo que vamos a profundizar un poquito para alguien que no conoce nunca ha escuchado y no conoce, no ha escuchado hablar de la terapia transpersonal. ¿Qué es, Romy? Así que tú puedas explicar un poquito, que diga, bueno, ya sé un poquito por en qué línea puede ir. Bueno, la terapia transpersonal es un enfoque psicológico que en realidad va más allá de la mente y del ego. Lo que busca es precisamente integrar, como decíamos, estos planos, mente, cuerpo, emociones, espiritualidad, tomar al ser de una manera integral, ¿sí? Es decir, la integración del ser, digamos que es como el fundamento de lo que es la terapia transpersonal. Y lo que hace también es integrar elementos que vienen desde la psicología, la filosofía, la espiritualidad, prácticas contemplativas, trabajo con el cuerpo. eh, digamos que es eso, es poder entendernos de forma integral. Ujú. Yo, bueno, tanto con Tania Moreno, la primer capítulo, como contigo, he visto necesario entrevistaros porque es verdad que cuando uno llega a la conclusión de, está bien, me tengo que trabajar sí o sí, que eso ya es un paso muy importante y difícil, siempre como que la persona va a lo sumamente metodologías dentro del respeto, que por supuesto respeto a todas, pero metodologías que para mí algunas están totalmente arcaicas o que no conectan, por ejemplo, con la persona, ¿no? Por mi filosofía, mi forma. Entonces, para mí es muy importante que las mujeres, en mi caso, hombres y mujeres, vean que sí que hay opciones de terapia que, como tú bien comentas, englobe cuerpo, mente, espíritu, porque en realidad es lo que somos. Entonces, Total. bueno, qué bueno, Romy. Vamos a ver un poquito más en profundidad qué papel juega el inconsciente. Eso sí que tú eres la crack. El inconsciente, Me encanta. los símbolos, la sombra y, bueno, en este tipo de acompañamientos, los símbolos, la sombra, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, el inconsciente. El inconsciente es algo que a mí me fascina y creo que fue también por eso que entré en este tipo de, digamos, de acompañamiento, porque es ahí, el inconsciente es ese campo precisamente que es rico en información, que es sabio y que contiene la información que nosotros necesitamos para habitarnos, ¿sí? Entonces, ese inconsciente, para que tengamos una idea dentro de lo que es la terapia transpersonal, el inconsciente sería como el espacio, el campo, el lugar donde nosotros vamos a ir en profundidad. Uh -huh. Después me has preguntado el tema de los símbolos, cómo juegan los símbolos dentro de esta terapia. Bueno, precisamente el símbolo es como si fuese el lenguaje. ¿Cómo vamos a hablar? Vamos a hablar en el lenguaje de los símbolos. Lo Uh -huh. simbólico aparece a través de los sueños, a través de las imágenes, a través de las metáforas, y reflejan, en definitiva, esos mensajes que están ahí en la mente inconsciente y que vamos a ir trayendo de a poco al consciente para poder hacer ese proceso. Entonces tenemos, por un lado, el campo de juego, que es el inconsciente, y los símbolos serían sería el lenguaje que hablamos dentro de este campo. Y la sombra es una parte que representa, una parte de nosotros que representa aquello que rechazamos o que ignoramos por completo, ¿sí? Emociones, deseos, patrones, todo eso que está en ese mundo tapado, oscuro, que necesitamos ir a buscar e ir a darle luz, porque Uh -huh. eso es también quienes somos, quien nos conforma.
que nos conforma. Entonces, si nosotros no le podemos dar luz, en definitiva tampoco vamos a estar o no vamos a sentirnos del todo completos, vamos a seguir estando ligados tal vez a mandatos, a estructuras y a corazas que no nos van a permitir ser auténticos. Entonces, entrar en la sombra, que es entrar en esa parte desconocida o rechazada, habla de entrar a tomar contacto con nuestra propia autenticidad y también con la plenitud de la vida, que es lo que muchas veces nos cuesta. Súper. Sí que te quería preguntar, un poco con la pregunta de qué diferencia hay con las terapias un poco más tradicionales, pero si te parece, en base a esa pregunta, me gustaría que explicaras cómo sería o bien una sesión contigo individual o bien lo que quieras comentar, el trabajo, el proyecto que sé que estás ahora mismo metida con tu socia desde la otra punta del charco, ¿no? Desde Argentina, para que nos Sí. cuentes para una persona que diga, vale, esto que está diciendo Romina me resuena, como a mí, me resuena muchísimo, pero, uy, ¿cómo sería? Voy, le cuento todo, ¿cómo trabajo con los símbolos? Cuéntame. Mira, si bien, a ver, si bien la terapia transpersonal no se encarga, digamos, de sanar el síntoma, por así decirlo, de forma puntual, ¿sí? ¿Vale? Como en otras terapias, que a lo mejor uno va y hace una sesión y el síntoma desaparece. Llámese síntoma a todo lo que aparezca, tanto a nivel mental, emocional, corporal, lo que fuese, ¿no? Hay terapias que se encargan de trabajar el síntoma, solucionarlo y listo, ¿sí? En el caso de la terapia transpersonal es al revés, nosotros tomamos el síntoma solamente como la puntita de un hilo que hay que empezar a tirar, porque detrás de ese síntoma aparece lo verdadero, aparece lo que está haciendo presión de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotras, en este caso con Lore en la escuela? Trabajamos fundamentalmente en lo que es la base del autoconocimiento de lo invisible. ¿Y qué digo de lo invisible? Precisamente de aprender este lenguaje que se juega en ese campo, que es el inconsciente, aprender a leerlo, aprender a hablarlo, aprender a habitarlo. Entonces, lo que nosotros enseñamos es el autoconocimiento a través de esa simbología. Simbología que nosotros la guardamos desde en una carta natal, desde la numerología, podemos trabajar con el eneagrama, trabajamos con la corporalidad, el estado corporal, ¿sí? La morfología de nuestro cuerpo también nos habla simbólicamente de todo eso que está oculto. Entonces, sí, trabajando desde estos distintos enfoques que llegamos a realizar una metodología propia, que es el método CBI, que nosotros lo mencionamos, que es Curriculum Vitae Invisible. Es aprender a conocernos desde ese lugar. Nosotros siempre decimos, cuando uno va a presentarse en la vida a algún trabajo o quiere decir, yo soy esto, e hice todo esto y tengo estos talentos y me he formado en tal cosa, estamos hablando de un currículum vitae. Bueno, nosotros vamos a hablar del currículum vitae invisible, que es todo lo que nosotros desconocemos, pero tenemos que hablar también de esos talentos que traemos, esas virtudes, digamos, esos conocimientos ocultos que ya vienen aprendidos, incluso de otras vidas. Entonces, en el currículum vitae invisible, que es parte de nuestra metodología, aprendemos el autoconocimiento a través de esos símbolos, trabajando en el campo, que es el inconsciente, y descubriendo nuestra sombra. Así trabajamos nosotras. Yo, porque te voy a ser sincera, profesional que llevo años, bueno, pues con una gran profesional, con familia, ¿no? Que trabajé a nivel internacional, las cuales tenía alumnas que eran también terapeutas, y de repente llega Romy con su terapia transpersonal, y aunque me ofreces la posibilidad, ¿no? de estar contigo de una forma muy generosa y descubro una forma de trabajar la sombra o el dolor, vamos a decir, pero de una manera, Romy, yo me atrevería incluso a decir divertida, porque sí, esa simbología que vosotras habéis creado, habéis con tanto amor, con tanta exhaustividad
maravillosa, hace que un momento en el que tú tienes que trabajar algo que es tu herida, sea original, sea algo que quieras seguir investigando, seguir creciendo, seguir adentrándote, ¿no? Entonces, bueno, quería que explicaras un poquito para que, y yo también mi percepción, por supuesto. Y bueno, aparte de todas las que estamos diciendo, ¿qué es lo que crees tú como profesional, desde tu percepción, Romy, de esta última etapa que tú estás trabajando con tantas mujeres u hombres? ¿Qué es lo que más bloquea hoy a las personas en general? Yo luego diré mi percepción sobre mujeres, que es mi campo, pero en el proceso de crecimiento personal, ¿qué es lo que crees que bloquea más a la persona? Bueno, a ver, bloquear como bloquear es el inconsciente, pero el tema es cómo se manifiesta, ¿no? Porque los bloqueos aparecen cuando uno empieza a hacer este tipo o cualquier otro tipo de terapia que requiera, digamos, un autoconocimiento y empezar a mover la coraza y todo. O sea, realmente los bloqueos van a aparecer a nivel inconsciente. ¿Cómo se manifiestan? A través del miedo, tal vez, a enfrentarse a uno mismo. Uno empieza a mover, mmm, entra muchas veces en el dolor, porque el dolor hay que atravesarlo para transformarlo, ¿sí? Entra en el dolor y entonces ahí o abandona o de repente no puedo entrar más con esa técnica. Aclaremos que para entrar en el inconsciente hay distintas puertitas de entrada, ¿sí? Es decir, hay veces que vamos a entrar desde lo simbólico, donde vamos a trabajar a lo mejor con arquetipos, con imágenes, bueno, vamos a trabajar desde ese lugar, como también vamos a trabajar desde el cuerpo, desde el movimiento, el gesto, la postura. Entonces tenemos muchas formas de entrar a ese campo y a esa información que encierra el campo. Cada persona va a estar más permeable o no a entrar de determinada manera. Hay algunas, digamos, algunas técnicas que utilizamos que no te diría que son más fáciles, pero son más amigables tal vez para quien está del otro lado, entrar en el autoconocimiento. Y hay otras que van mucho más en profundidad, que tocan, digamos, la herida, que despiertan la emoción y que hay que trabajar, digamos, profundamente, que movilizan mucho. Uh-huh. Entonces, frente a la pregunta que vos me hiciste, que es qué es lo que bloquean básicamente a las personas, es el miedo a enfrentarse a uno mismo, la represión emocional, no querer mostrar esas emociones, es decir, viene porque muchas veces es inevitable y la persona la empieza a sentir en el momento y la bloquea porque dicen, no quiero sentir esto que estoy sintiendo. La falta de autoconocimiento también es muy importante porque muchas veces cuando haces esta pregunta inicial, ¿quién es Romina? La gente no sabe, le preguntás, ¿no? Por supuesto, a cada uno, y las personas muchas veces no saben qué responder ni por dónde. Más allá de que, bueno, hoy la respuesta que yo te he dado tiene que ver mucho con el marco que le estamos dando a esta charla, porque Uh-huh. tampoco es que Romina es esto y nada más, ¿sí? Acá ya nos iríamos por otro lugar, no nos vamos a ir por ahí hoy, pero lo que te quiero decir es que muchas veces las personas no encuentran ni una definición de quiénes son, ¿sí? Exacto. Hablábamos de Entonces, la si uno, definición. si uno no sabe quién es, menos va a saber hacia dónde quiere ir. Y lo peor es que saben que quieren ir a algún lugar, pero no tienen idea ni de cómo, y mucho menos van a poder hacerlo si no saben quién, si no Exacto. habitan ese quién soy, ¿sí? En el tema de lo que veo que bloquea, además es algo que es una lucha que tengo grandísima ahora, una lucha porque como mi cometido, igual que el tuyo, pero en mi caso hacia la mujer, me encuentro, bueno, básicamente las excusas, que es miedo, como bien comentabas, el miedo, pero siempre me duele bastante a nivel como mujer, porque las excusas siempre son de dinero y de tiempo. Evidentemente es algo que hay detrás, que no, porque siempre tenemos tanto tiempo como dinero para los Sí, demás, sí. pero para priorizarnos, jamás.
Eso tiene una sola palabra, no importa de dónde venga la excusa o cuál sea la excusa, si es tiempo, dinero, lo que sea que le pongamos de excusa, se llama autoboicot. Y en realidad está relacionada con, te voy a decir una cosa, con el miedo al éxito. Y el miedo al éxito está muy relacionado también con el miedo a la vida, ¿sí? Entonces, lo que hay de fondo es ese miedo a sentir, ese miedo a vivir, ese miedo a ¿qué pasa si doy el paso y me va bien? Porque estamos muy acostumbrados a dar el paso y que nos vaya mal y justificar nuevamente ese autoboicot. Pero eso que aparece como miedo, ¿sí? Que se llama autoboicot en este caso, estaríamos hablando que es un síntoma. Esto es lo que hablábamos al comienzo de la charla, ¿no? Es esa puntita del hilo de la cual yo puedo empezar a tirar. Entonces, esta autoboicot, nosotros justamente estamos lanzando un programa en estos días que tienen que ver con las repeticiones. Porque me imagino, ¿sí? Que esto no es que te está pasando ahora, que varias veces has intentado, ¿sí? Y de repente aparece un freno que pone todas estas excusas y que genera este autoboicot. Y otra vez volvemos al comienzo. Y lo dejamos y en otro momento volvemos otra vez hasta llegar al mismo punto y no podemos terminar de avanzar. Esto tiene que ver con las repeticiones de la vida. A cada uno le pasa en su ámbito o en esa repetición que tiene. A veces repite patrones de personas que llegan a mi vida, a veces repito acciones que termino siempre realizando y terminan dándome el mismo resultado. A veces tienen que ver con enfermedades recurrentes, entonces cada uno tiene sus repeticiones. Esta repetición, que es un ciclo que viene obviamente de automatismos que están dirigidos por el inconsciente, ¿sí? Es, como te decía, es el síntoma. Lo que hay que hacer es empezar a abrir y a tirar. De paso, ya que estamos acá, para aquellas personas que quieran saber en qué parte de la repetición, en qué etapa de la repetición están, después pueden o pedirnos por privado o ir al link de la bio y entrar en el test, que es un test gratuito, para que puedan saber en qué etapa de la repetición están. Así que te invito también a que después lo puedas hacer. Súper interesante, lo voy a hacer tal y como, porque justamente la pregunta que te iba a decir está a colación muchísimo justo a la repetición. Te quería preguntar esto, ¿qué sucede cuando ignoramos estas emociones, esta herida, ¿no? Bueno, evitamos mirar lo que estamos diciendo, ¿no? El miedo al éxito, el miedo, el autoboicot. ¿Qué sucede? La respuesta es lo que te estaba comentando antes, genera síntoma. Esa sería la respuesta simple. Genera síntoma. Sea este síntoma que te traiga ansiedad, estrés, frustración, lo que sea, o a niveles tal vez más profundos que tienen que ver con estar completamente desconectados con tu autenticidad, ¿sí? Es decir, genera síntoma. A veces puede incluso atraer un síntoma físico, como una enfermedad o una limitación. Si yo estoy teniendo miedo a avanzar, posiblemente aparezca algo en los miembros inferiores. Entonces, acá hay mucha información, por eso que te digo que el tirar del hilito abre un abanico de puertitas de entrada y de lugares donde extraer información, esa información que no está visible. Algunas vamos a llegar por algunas técnicas o por algunas disciplinas y en otras por otras, pero al fin y al cabo, cuando vemos el abanico completo analizado a través de todas esas técnicas y disciplinas, llegamos a la misma raíz. Y eso es lo fabuloso. Maravilloso, porque es verdad que yo me había, ¿no? Preparando las preguntas, yo reflexionaba y decía, se repiten, te explota en la cara si ignoras eso que te dice dentro, o incluso los síntomas, ¿no? Que muchas veces son ya síntomas que por fin les hacemos caso porque ya empiezan a ser graves, como ataques de pánico, ansiedad, ¿no? O urticaria. La gama, el abanico es pues tan grande como nuestro cuerpo. Totalmente. Vos pensás que lo que no llegamos a integrar, ¿sí? Eso que no abrimos, no vemos y no podemos integrar, va a permanecer actuando todo el tiempo desde el inconsciente. ¿Y por qué volvemos otra vez a la repetición? Volvemos porque necesitamos el aprendizaje, necesitamos dar ese pasito.
Fíjate, simple, cuando uno estudia, va al colegio o hace cualquier curso y tenemos que rendir, ¿sí? Rendimos porque tenemos que demostrar que hemos aprendido eso, de alguna manera. Si Ujú, no lo podemos pasar, si no pasamos ese examen, ¿qué hacemos? Repetimos. Repetimos otra vez y vamos a tener que estudiar y vamos a tener que prestar atención y vamos a tener que volver a pasar por ese examen. La vida ujú. es igual. La vida es exactamente igual. Vamos a volver a repetir hasta que algo, ¿sí? Que es entrar en ese inconsciente y encontrar la raíz de mi autoboicot, hasta que eso no lo pueda ver, trabajar e integrar, la repetición va a seguir sucediendo. Bueno, a mí me parece que yo tal y como acabemos voy a entrar en el perfil y voy a mirar en qué punto de repetición, aunque gracias al trabajo personal que hago y a la ayuda que tengo de las profesionales maravillosas con las que cuento, entre ellas tú, pues voy poquito a Gracias. poco rompiendo patrones. Por eso estoy aquí. Lo vas a lograr, prontito lo vas a lograr. Bueno, y vamos ya, sin entrar en ningún caso concreto, pero sí un poquito, Romy, ya curiosidad y también me parece interesante, ¿qué transformaciones observas con personas bueno, que has acompañado, que se han atrevido y que han decidido Sí. transformarse? Bueno, vos pensás que hace ya muchos años que me vengo dedicando al acompañamiento y he visto de todo. He visto personas que han venido sin poder responder esta pregunta de quién soy, a que empezaran a vivir su vida en plenitud, ¿sí? Y hoy ver en el tiempo personas que se han consolidado, que han recuperado su libertad, pero la libertad interior hablo, ¿no? Esta libertad, esta autenticidad, mayor confianza, el tener una autoestima ligada al poder, al poder de sentirme que valgo, al quererte, la conexión propia con la esencia, saber para qué están en este plano, qué vinieron a hacer, reconocer sus talentos, sus virtudes, tomar decisiones mucho más conscientes, porque a ver, no es que uno hace una terapia un día, un mes, 2 meses, no, esto es, lo que damos nosotros son herramientas para que la persona pueda seguir trabajando, porque la verdad, Mer, uno evoluciona hasta el día que se va de este plano. Hasta el minuto antes, siempre seguís aprendiendo y evolucionando. Si te abrís, por supuesto, ¿no? Si te Ujú. abrís a la posibilidad. Entonces, lo que he visto de los cambios del crecimiento es sobre todo sentir que eso se siente muy al comienzo, es como sacarte un gran peso de encima. Son un par de trabajo bien hecho, consciente, de compromiso que tiene también la persona al momento de realizar las sesiones o el trabajo terapéutico, es sentir como, uff, hay que tener en cuenta que muchas veces en las sesiones o en los trabajos terapéuticos uno entra en lugares de mucho dolor, hay que atravesarlo, para eso es el espacio, para atravesarlo sin juicio, sin frenos, digamos, dejándose guiar y llevar. Y en ese caso, cuando terminás a veces una sesión que es muy movilizante, ay, Dios mío, sentís como me pasó un elefante por encima, pero al día siguiente ya empezás a respirar de una manera completamente nueva. Y eso es lo importante. Parece magia, ¿no? Parece magia cuando, en mi caso, cuando acompaño a mujeres desde el acompañamiento de esa niña que vive dentro, de cada una de las personas con las que en mi caso tengo la suerte o he tenido la suerte de trabajar, cuando la abrazas, cuando la sostienes, como bien decía, sin juicios, es como que por fin algo se libera, siente una paz interior y eso con lo que yo estoy trabajando tanto, que es el empoderamiento, que no es más Sí, que una misma, tener esa percepción de sí, capacidad y de amor propio y simplemente cuando una profesional te abraza, te sostiene, mientras tú eres capaz de sentir y de sanarte, porque
una vez una amiga terapeuta también me dijo, yo no empodero a las mujeres, se empoderan ellas, yo simplemente las sostengo en el camino. Y Total, eso es lo bonito que por lo que total. está aquí. Bueno, pues Es sí que... que te voy a robar algo de ahí que dijiste, parece magia. Es que en realidad es magia y ciencia. ¿Qué es la magia? Si te pones a filosofar sobre esto, ¿no? ¿Qué es la magia? Aquello que sucede de una manera que no se puede creer o que no se puede ver. Y muchas veces el trabajo que nosotros realizamos no se puede ver a simple vista. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho con un campo, o sea, todo el tiempo, aunque estés trabajando con el cuerpo, estás moviendo la energía. Y la energía, literalmente, nosotros no la podemos ver salir del cuerpo, la vemos a través de la emoción que sale. Alegría, si salto y me río, si estoy triste, lloro, pero me refiero que trabajamos con la magia, que es mover esos estados energéticos en los distintos planos que al final terminan realizando un cambio en nuestra realidad. Y eso es magia. Ya, Conectar con el corazón, por ejemplo, que es nuestro centro energético, y poder salir, como decimos, de la cabeza hacia arriba y empezar a conectar con nuestro corazón, eso ya nos cambia la vibración por completo. Y la vibración va a atraer otra realidad. Entonces, es magia es y es magia. ciencia. Es magia y es ciencia. Y ya teniendo un pequeño chascarrillo, es magia cuando por fin una mujer empieza a cuidarse y eso no puede ser a todos los niveles. Y es magia decir, oye, pero yo ahora, ¿no? Empiezo a cuidar en mi alimentación, el deporte, mi pelo, en lo que cada una sienta la necesidad de cuidarse. Una vez que se desbloquea, es como que todo empieza a funcionar de manera mágica. Sí, Bueno, esto es muy interesante porque esto es como del adentro hacia afuera o del afuera hacia adentro. Y yo siempre digo, no importa de dónde venga ese cambio, ese empoderamiento, cómo lo logremos, pero lo importante es que vayamos encontrando esta coherencia. Coherencia quiero decir que si una persona empieza, por ejemplo, a cuidar su imagen, ¿sí? Esa imagen va también a influenciar nuestro interior, ¿sí? Entonces vamos a ir de la afuera hacia adentro. Tenemos que abrirnos para que eso suceda y no quede solo en una máscara, ¿sí? Cuando empezamos, por ejemplo, a alimentarnos bien, es un proceso de ida y vuelta, es el adentro y el afuera. Si yo me nutro mejor, por supuesto que toda la energía corporal va a estar mejor. Si yo hago ejercicio también, si muevo mi cuerpo, si nutro mi mente, o sea, todo lo que yo decida, tengo que hacerlo en forma conjunta. Tomar exactamente. conciencia y tomar conciencia y tener coherencia. Y el priorizándote, claro está. Bueno, Siempre. bueno, Romy, la última pregunta y no menos importante, ¿qué te Sí. gustaría de esta entrevista que las mujeres se llevaran de esta charla? Eh, a ver, comprender que el crecimiento personal no se trata solo de arreglar problemas o de arreglar lo que me esté sucediendo en el momento de la vida, ¿no? Sino que es un viaje de autoconocimiento profundo. Eso creo que es fundamental. Eh, Otra cosa es que lo hagan, que este camino o este tránsito lo hagan mirándose con honestidad, ¿sí? Que integrar la sombra y conectar con las emociones es liberador y transformador, que puede a veces doler, pero que tienen que ser conscientes de la liberación y la transformación que van a lograr en ese camino. Y, y por último, también que, que una persona entienda que uno tiene la capacidad de sanarse, ¿sí? Y de expandirse y de vivir realmente la vida plena y auténtica que quiere, que depende de uno, que nosotras estamos acá precisamente para el acompañamiento, pero que la persona tiene que entender que la capacidad la tiene. Eso es fundamental. Que no Canta. esperen de un terapeuta, que no esperen de, no, es decir, primero que pongan su 100%, que se dejen guiar, por supuesto, pero que pongan su 100%. Mira, Me- voy a contar algo, si me permitís, Sí, sí, un sí, sí. poquito. Es como
de repente yo arribé un poco a este trabajo integral. Y fue precisamente porque a mí, no sé si fue la repetición, pero el síntoma a Ujú, mí me tocó en el cuerpo. Me ujú, tocó a través de una enfermedad autoinmune. Y cuando yo llegué a ese punto, yo me acuerdo que decía, a ver, estoy teniendo mi terapia, estoy meditando, estoy conectándome, estoy haciendo, no sé, hacía de todo, registros, Reiki, y la enfermedad estaba ahí. La enfermedad, es como digo yo, es mi gran maestra. Ella fue la que me guió básicamente a encontrar el camino de lo transpersonal o de la terapia transpersonal. Porque yo estaba entendiendo ahí que si yo me había enfermado, era porque algo no estaba pudiendo ver ni hacer con lo que estaba teniendo como terapia. Entonces fue ahí donde dije, si yo me enfermo, yo me sano. Y empecé a buscar otro tipo de terapias. Y me metí en dos formaciones que a mí me cambiaron la vida, que fueron el complemento de hacer que uno saliera y pudiese bajar y tocar el lugar del corazón y entrar en las emociones y entrar en el cuerpo, que en definitivas es lo que somos. En este plano terrenal somos esto, somos cuerpo. Entonces, atravesé dos formaciones, una de bioenergética y otra de psicodrama, ujú. donde me cambiaron la vida y literal me cambiaron la vida, porque pude complementar todo eso y procesarlo, aparte de seguir trabajándolo en las terapias más convencionales. Al cabo de 4 años que he tenido en esas formaciones, ya no tenía la enfermedad. Entonces, si uno se enferma, uno se sana. Eso es fundamental también, y quiero que se vayan un poquito con esto. Maravilloso, Romy, maravilloso. Antes de despedir, quiero mirar porque creo que ha habido algunas preguntas. Bueno, Elena ha puesto que va directa al test. Yo también, Elena, también, corriendo. Y creo que Ana, creo que era referente bueno, a la entrevista, al diálogo que teníamos. Dice Ana Mari, aun fragmentados, podemos estar completos en cierta forma, ¿no? Digo porque cada persona se lleva siempre un poquito de nosotros. Uf, ahí No, vamos a entrar profundo. A ver, claro. lo voy a tomar de esta manera. A ver, fragmentados, la fragmentación implica que yo no me puedo integrar. Y sí, estamos como podemos. Cada uno en su nivel de conciencia y en su estado evolutivo está como puede. Vamos a transitar. Rotos o no, vamos a transitar. Fragmentados o no, vamos a transitar. El tema es entender que esa fragmentación la puedo trabajar y que puedo ir hacia la integridad. ¿Sí? Es decir, entender que no necesito seguir mi vida mm, llevándola desde ese lugar, ¿sí? Y con esto último, que dice, todas las personas se llevan un poquito de mí, vamos a tomarlo por dos lugares. Una es energética, que es, yo dejo la energía en el otro la deja en mí, ¿sí? Hay un intercambio de energía. Pero esto de se lleva, hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? De yo no tengo que dejar que me roben mi energía, ¿sí? Que se lleven algo de mí. Si se lo llevaron, lo tengo que recuperar, como sea, tengo que regenerar esa energía. Me rompieron el corazón, paso el duelo, atravieso el duelo, sano la herida. ¿Qué es lo que me dolió? ¿Qué lugar tocó de mí? Exacto. ¿Sí? Lo hago consciente, y al hacerlo consciente, ya eso empieza a sanarse, ¿sí? Y tenemos la capacidad de regenerarnos. Eso nunca hay que olvidarse. Exacto. Yo le diría que completos estamos todos los seres somos completos. Empezar a verlo y a sentirlo de verdad es el primer paso importante y realmente no se llevan o no se deberían, como bien decías a nivel energético, no se deberían llevar las personas, sino lo que nos llevamos es vivencias, aprendizajes que podemos transformar o bien, bueno, esto es lo que me ha sucedido, pasando mi duelo, dejando lo que te atraviese, vivirlo
integrarlo desde la aceptación y, y seguir siendo esa persona completa con ese aprendizaje más en tu Total. Sí, y esto es importante, acá ya da para otro vivo, ¿no? Porque el tema del duelo da para otro vivo, pero es precisamente esto, atravesarlo. El tiempo de un duelo para cada persona es diferente. La situación y lo que yo tengo que ver de ese duelo también es diferente porque ese duelo me va a traer a mí un aprendizaje y no siempre es el mismo. Eh, y, y, y siempre después de haber atravesado un duelo, ¿sí? Puede venir puede venir a vivirse otra experiencia que nos vuelva a tocar ese mismo dolor. lo que hablamos de la repetición y Y ahí es también, donde decimos, y ahí es donde decimos, es proceso. Es proceso. Cuando hablamos de proceso es autoconocimiento y seguir hacia adelante. ¿Por qué viví esto? ¿Para qué vivo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Esas preguntas que no deben faltar en el manual de la mesita de luz, como diríamos. que bueno, Eh, y entender que, también otra cosa, ¿no? Los tiempos de los distintos planos no son los mismos. Yo a nivel mental puedo entender, pero a nivel emocional me va a llevar más tiempo. exacto. Entonces, eso también hace que cada uno lo transita de formas distintas. Hay quienes niegan el dolor, listo, ya está, lo pasé porque bloqueo, que no es lo mismo que atravesar el duelo. Estoy apuntando ideas para otros directos que puedan ayudar mucho. Bueno, te quiero leer dos aportaciones que han puesto antes ya de despedirnos, Romy, para no Bueno, alargarnos mucho más. sí. Keiko Fer me dice agradecerles por las preguntas y explicaciones. Romy es una genia, muchos años acreditan mi opinión sobre ella. Ay, ¿quién lo dice? Ay, Sí, los comentarios. Keiko Fer, Keiko Fer. Y luego Ay, sí. Oh, mi amor. Besito. Y luego Elena dice, mis terapeutas personales, gracias para a cuál mejor. Gracias, Elena, por estar. Bueno, Las pues bolitas. Romy, despidiéndonos, te quiero dar las gracias porque siempre escucharte, estar a tu lado, es aprender y crecer como ser humano. Lo mismo Eh, digo. mm, Gracias porque tu mirada es profunda, diferente, pero llena de base, de aprendizaje, de sabiduría y de una humildad y una... Porque bueno, yo te Me vas conozco. a tocar, me vas a tocar. Mi querida Romy, es que detrás de una terapeuta, y eso es lo que yo quiero que vean las Sí. mujeres, hay mujeres que aman su trabajo, aman su profesión y que evidentemente tocamos corazones, tocamos almas, sostenemos, vivimos de ello porque tenemos que vivir, pero hay una parte de la profesional humana y muy, muy, muy generosa que es como tú, Romina. Entonces, gracias porque eres incansable, imparable y porque ojalá muchas personas tengan la suerte de trabajar contigo como yo, contigo, para ti, terapia, en grupo y en todo. Bueno, lo mismo digo, Mer. Gracias. Y el domingo estoy en tu taller. Tu Sí. taller que aparte me encanta. Contá, ya que estás acá, contanos. Bueno, voy a empezar con talleres físicos, porque como me di cuenta que realmente la mujer nos cuesta tanto, por lo que hablábamos antes, de cuidarnos, de hacer algo por nosotras, he creado talleres los domingos por la mañana a través del baile, el trabajo, el empoderamiento, la energía femenina, la sensualidad. Básicamente lo que quiero es que se sientan bien esa hora y media y que tengan herramientas para que lo puedan ir adquiriendo. Y que, como tú decías, sí puedo sanarme, sí puedo sentirme mejor. La vida no es esa rueda de hámster que parece que la sociedad nos empuja, sino puedo salir de esto. Y resulta que hay un taller donde una terapeuta que ama el trabajo con la mujer me pone a bailar de todos los ritmos posibles. No me siento juzgada, me siento libre. Así que, Romy, te espero para que... Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Para Muchas darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Eso Ahí seguro. voy a estar.
Bueno, Sí, sí. para despedirme, para cerrar, quiero desear que a las personas que han escuchado esta charla con Romy y que nos escuchen en diferido, ojalá muchas, que lleguen muchas, muchas, quiero decir que mirar la sombra también es un acto de amor. Es el acto de amor más poderoso que puedas llegar a hacer y que el verdadero camino de la conciencia comienza cuando nos atrevemos a encontrarnos con esa totalidad de nuestro ser. Así que Totalmente. Qué hermosas palabras, totalmente, así es. muchas gracias, Romy. Gracias a Gracias. ti por invitarme. Beso grande.